sigo pidiendo ayuda económica para seguir las construcciones. Van muy adelantadas, gracias a Dios, pero quisiera echar un vaciado antes de que llegue la Navidad y entonces estamos a marchas forzadas. Invito a las muchachas que quieran ser la esposa de Cristo. Enamórense de nuestro Señor. Denle su vida. Denle su inocencia, su virtud. Denle su pureza. De 12 a 17 años admitimos muchachas en esta congregación femenina de religiosas ecuménicas de Guadalupe, aprobada por la Iglesia. Y también a muchachitos de 11 y 12 años en esta congregación religiosa aprobada por nuestro señor arzobispo anterior y que ya habíamos comenzado hace muchos años y que gracias a Dios hemos vuelto a fundar, de religiosos ecuménicos de Guadalupe al seminario. Sus padres deben de estar casados por la Iglesia y vivir juntos. Hoy quiero hablarles de 3 puntitos muy importantes, mis queridos hermanos. Y naturalmente me estoy dirigiendo a los cardenales, arzobispos y obispos, a nuestros pastores, ¿verdad? Buenos pastores. Los malos pastores ni me van a oír, al contrario, ¿verdad? Primer punto. Las ideas malas, ¿cómo se combaten? Con ideas buenas. ¿Qué es lo que mueve el mundo? Las ideas. Las ideas malas, por ejemplo, de Carlos Marx, conquistaron a la mitad del mundo. Toda China, Corea del Norte, Vietnam, muchos países del sureste asiático y ahora del continente americano. Han abrazado las ideas de Marx. ¿Y cómo se combaten? No con las armas, sino con las ideas correctas, demostrando dónde están los errores de Carlos Marx. El mundo moderno está en contra de Jesucristo, en contra de Dios, en contra de la Iglesia. Y nace de las ideas de Renato Descartes, Manuel Kant, Jorge Fichte, de Schelling, de Jorge Hegel, y después, ahí entra Marx también, y de los llamados existencialistas, posmodernistas, pónganles el nombre que quieran. Son personas que han difundido sus ideas. ¿Y cómo se combaten? Demostrando los errores, las fallas. Ese es el único modo. Por lo cual, para poder renovar la Iglesia, para poder reconstruir la Iglesia que está destruida, asolada, se requieren ideas. Ese es el primer punto. Clarito que quede, hijos. Miren, la práctica es otra cosa. La práctica es terrible. Es lo que llevó adelante el comunismo. Tomo una comparación de pensadores que están en el internet, Carlos Marx fue el teórico del comunismo, pero ¿quién llevó a la práctica el comunismo?
fue Lenin, con la ayuda de sociedades secretas, con el oro de Nueva York, implantó en Rusia el imperio, la tiranía soviética, la dictadura del proletariado, que después se extendió a esos países que acabo de mencionar y que se sigue extendiendo, camuflada. Entonces, murió Lenin, después vino Stalin, murió Stalin, luego vino Mao Zedong en China y murió, Ho Chi Minh en Vietnam y murió, y pues un poquito se desbarató en cierto modo. De hecho, el país más capitalista del mundo en la actualidad es China. Es una contradicción, sí. Permítame, en la praxis, en la práctica, las cosas dependen de las personas. Son las ideas, sí, llevadas a la práctica, pero la práctica es la moral, las costumbres. Hay un dicho de sentido común muy grosero, lo voy a decir. Se muere el perro y se acabó la rabia. Así se dice, ¿no es cierto? Es un perro sarnoso, bueno, se murió, ya no hay rabia. Y es lo mismo, por ejemplo, en la iglesia. Un sacerdote que se porta mal, que tiene vicios, que da escándalos, que hace lo que no debe hacer el sacerdote. Pero, perdonen que diga la expresión, gracias a Dios, se muere ese sacerdote y ya se acabó. Es cosa práctica, lo que él practicaba. Muerto el practicante, se acabó la práctica. Muerto el vicioso, se acabó el vicio. Pero las ideas no. Las ideas siguen. Esas no se acaban, no se mueren, sino de una sola manera. Atacando esas ideas con argumentos. Y eso, este primer punto, me lleva a lo de siempre, el estudio. Tenías una maravilla, Tú le podías poner, cuando ya la computadora se te descompuso, te arruinó todo, le podías poner, se acabó. Que regresara al tiempo cuando la computadora estaba bien. Por ejemplo, regresa hace 2 años, el mes de marzo, por decirlo así, el 15 de marzo de hace 2 años. Y la computadora te obedecía, se regresaba a como estaba en aquel tiempo, configurada, Una maravilla. Y todos los errores o problemas que habías causado tú se borraban y volvías a comenzar. ¡Qué maravilla en la computación! Pero acá en la Sagrada Historia, en la historia sagrada, que es la historia de la Iglesia, la historia de la salvación, eso no puede existir. De manera que, tranquilos, los que seguimos la tradición, no vamos para atrás, no somos cangrejos que caminamos hundiendo. Vamos para adelante, descubriendo los tesoros escondidos de la tradición. Es que celebran la misa en latín,
por favor, obedezcan al Concilio Vaticano II, que pide que estudien latín, pero a fondo. Hay 3 autores básicos, elementales, para que una persona pueda decir que sabe latín. Y perdónenme, no es el latín eclesiástico. Es Julio César, Marco Tulio Cicerón y Virgilio Marón. César, Cicerón y Virgilio. Si no los puedes leer, no sabes latín y no estás preparado para el combate, para la guerra. Nada más sabes decir introibo ad altare Dei y de ahí no pasas. No, mis hermanos. El Concilio Ecuménico Vaticano II manda que sepan griego. Y para saber griego, mis hermanos, no basta leer el Nuevo Testamento en griego. De memoria, muchísimos saben, ¿verdad? El inicio del Evangelio de San Juan. Enargé en hologos, kai hologos en prostonteón, kai theos en hologos, jutos en enargé. Bueno, eso no es suficiente. El griego del Nuevo Testamento es una parte nada más. ¿Cómo se sabe de una persona que sepa la lengua griega? Perdónenme todos, y también mis monjitas, y los futuros sacerdotes. Si no puede leer Homero, Hesíodo, Sófocles, Eurípides, Esquilo, no puedes leer Aristóteles, no puedes leer Jenofonte, no puedes leer Platón. Ay, perdóname, pero no sabes griego. Pero yo me sé el Eulogetos o Kyrios o Teosto Israel, yo me sé el Benedictus, yo me sé el Magnificat, Megalina y Hepsige Muton Kyrios, me sé el Ave María, Jaire María, Cajaritomene, Kyrios Metasú. No es suficiente, mijita. Y sacerdotes. ¿Qué más dice el Concilio Ecuménico Vaticano II? En el documento para los seminaristas, Optatant Totius, que deben de conocer las lenguas bíblicas. Y tanto los sumos pontífices últimos han insistido en el conocimiento de la Sagrada Escritura, que debe ser de un modo científico, porque las ideas malas, terribles, de los racionalistas, de los descreídos, han destruido la Biblia. Ahorita ya apareció otro libro, pero nada más les digo, 2 libros que han aparecido últimamente. La Biblia que favorece el homosexualismo. Una Biblia católica hecha a propósito para justificar los vicios asquerosos sexuales entre personas del mismo sexo. Una Biblia católica que lo justifica y aprobada por algún obispo. Y también otro, yo tengo 2 ediciones de un comentario bíblico de San Jerónimo. Yo las tengo en inglés, creo que también en español tengo una colección. Era un solo volumen en inglés, pero en español hicieron como 5 volúmenes, lo tradujeron. Después salió otra edición más modernista, más descreída. Y acaba de salir una edición en la que se justifica el adulterio. En la Biblia, en los comentarios, se justifica el pecado sexual de personas del mismo sexo. En los comentarios bíblicos, por cientos de los llamados especialistas, peritos,
expertos en Biblia, pero que van contra la doctrina católica. Y así van a seguir. Y ya ha habido muchos. Son libros que hay que quemar. Óiganlo bien, son libros que debemos quemar. Porque no son libros católicos. Aunque traigan la fotografía del Papa y de cardenales y de todo lo que tú quieras. Es el demonio que se mete. Y no hay defensores. Porque todos los padrecitos que dicen la misa en latín, perdónenme, pero no pueden combatir, no pueden pelear. En Italia salió otro autor que en la Biblia dice disparate y medio, en ediciones paulinas, imagínense, católicas. Y nadie lo combate. Ya hablé de eso varias veces. ¿Dónde están los guerreros, los peleadores? Son sacerdotes tradicionalistas, sí, pero no son capaces de defender la doctrina católica con ideas. Les preparé 3 puntos, basta con este punto, Después les digo los otros 2. Pero esto que quede claro, si no estudiamos, no vamos a reconstruir la iglesia. Se necesita estudiar latín, griego, hebreo, arameo. Y para estudiar eso se ocupa, pues siquiera el inglés, el francés, el italiano, el alemán. ¿Pero qué encontramos? En el clero bajo y en el clero alto, la ignorancia crasa, la ignorancia supina. ¿Cómo van a defender a la iglesia? Y va a ser el mismo fenómeno que sucedió cuando apareció Descartes, Kant, Hegel, Marx y toda esa multitud de así llamados filósofos y psiquiatras y psicólogos actuales que van contra Dios, contra Jesucristo, contra la iglesia. Y nadie puede combatir esas ideas, porque las ideas no se combaten, perdónenme, voy a decir algo que para muchos va a ser blasfemo. Monseñor, yo lo tenía en un pedestal y se me cayó por esta frase que voy a decir. Esas ideas no se van a combatir con una medallita, con un rosario, con una imagen, con una nueva devoción. Claro que se ocupa la oración, pero se van a combatir con ideas, con argumentos, con demostraciones, mis hermanos. Entiéndanme, no estoy blasfemando. Jesucristo nuestro Señor, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, ¿qué le dice? Regañando a Nicodemo: tú eres maestro en Israel y no sabes esto. Señores cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales, entiéndanme, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.